Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, enorme placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar dialogando sobre un tema de mucha actualidad que tiene que ver con violencias y acosos en el mundo del trabajo. Una charla muy interesante realizada hace unos días en el Colegio de Abogados de nuestra ciudad. También el doctor Zacarías Ramírez Rigo entrevistó a la doctora Agustina Chiriotto, habló sobre parto respetado. Quédense con nosotros, esto es Sujetos de Derecho, bienvenidos. Violencias y acosos en el mundo del trabajo, ponerse en sus zapatos. Ese fue el tema del conversatorio con mujeres trabajadoras de la mano de la Sala Laboral, Sala de Género del Colegio de Abogados y también la Intersindical de Mujeres. Hoy hay una sociedad que demanda gritos. El hecho de acompañar, el hecho de proteger, el hecho de caminar al lado. Se dio un encuentro muy fructífero en el Colegio de Abogados de Río Cuarto. En el que tuve el placer y la oportunidad de ser parte de un conversatorio vinculado a perspectiva de género y a la situación en la que nos encontramos hoy respecto a las violencias y los acosos. Y un poco tuve la posibilidad de compartir algunas reflexiones en relación a la situación en la que nos encontramos, quienes en algún punto estamos en alguna de las vidrieras de quienes tenemos la obligación de acompañar a las personas que todavía, por decirlo de alguna manera, me gusta decir, todavía se encuentran en la cola de la historia, ¿no? Todavía se encuentran esperando de todos y todas nosotros esa protección genuina, esa protección que solamente va a ser posible con una mirada expuesta a la vulnerabilidad. Con una mirada expuesta a la vulnerabilidad, y cuando digo esto me refiero a una mirada que sospecha ahí donde parece que no, ¿no? Que sospecha ahí donde parece que se trata de una sutileza, ahí donde parece que se trata de algo ingenuo. Ahí puede ocurrir que esté existiendo una persona en situación de violencia. Hoy tenemos una ley como la 26.485, que más que dar números de ley, te cuento de manera coloquial que se trata de una ley que nos invita y nos interpela a salirnos de las fórmulas abstractas, de las fórmulas solemnes del derecho y entender que hoy estamos en una realidad que ha logrado y ha encontrado la forma de escabullirse de las soluciones más tradicionales. ¿Qué está diciendo la ley con eso? Que no hemos sido suficientes. Y un convenio 190, como el convenio que tenemos, que es un convenio que hoy mucho la doctrina habla de que es un convenio con aroma a perfume de mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Que las mujeres hemos sido, sobre todo, los grupos más postergados en el sentido de la protección. Y sobre todo hoy tenemos también una jurisprudencia que ya tiene un tiempo recorrido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habla de categorías sospechosas. Qué tremendo esto, ¿no? Esto de interpelarnos a sospechar ahí donde parecía que no, porque no hemos sido suficientes hasta ahora. Y la necesidad, desde cada una de las vitrinas del derecho, de recurrir a otras herramientas que nos saquen de estos compartimentos estancos de lo nuestro. Yo soy laboralista, por ejemplo. Pero hoy, sin duda, el conflicto es primero social y después jurídico. Y por eso debemos formarnos en distintas disciplinas que nos ayuden a proteger en serio, a proteger genuinamente. En tiempos, como dice la doctrinaria a la que en lo personal admiro mucho, en tiempos en que no debemos dar nada por supuesto. Yo creo que, humildemente creo que lo que ocurre un poco es que, ya ayer hablaba en un grupo de investigación sobre perspectiva de género y sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Se habla mucho de la ratificación a la acción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya tenemos, los elementos normativos los tenemos. Bueno, de la ratificación de todos esos elementos normativos a la acción, al accionar, al bajar. Y creo que lo más grave que está ocurriendo es que hay una tendencia a naturalizar el hacerse cargo de esto de manera solamente retórica o estética. ¿Y eso qué marcas? ¿Qué está pasando en la realidad? En la cancha se ven los pingos, decían, ¿no? ¿Qué está pasando en la realidad? ¿Qué está pasando en la plataforma fáctica? Hablamos del suelo pegajoso, del techo de cristal y de todo lo que está ocurriendo. ¿Y por casa? Por eso hay un estudio, una investigación muy interesante que ha hecho la Federación Provincial de Colegios de Abogados, la Comisión de Jóvenes, que habla de la violencia y los acosos dentro de la abogacía.
Y así en todas las profesiones debiera darse lo mismo. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando en la política? Verdaderamente, ¿qué está pasando? Porque en definitiva, cuando hablamos de proteger a los vulnerables y a las vulnerables, cuando hablamos de la perspectiva de género, cuando hablamos de igualdad real y no formal, hablamos de terminar con lo aparentemente neutral. Hablamos de terminar de hablar de esto como si fuera un esnobismo o una moda. Es una obligación legal. Y simple y enorme, simple pero enormemente, se trata de ponerse en sus zapatos y de hablar de igualdad de manera no solamente retórica, sino real. Y para eso, y creo que si bien estamos en el camino formal del tema, estamos muy lejos de que sea real. Nos vamos a la pausa. Primera en el programa, a la vuelta, quédate porque seguimos hablando de este y otros temas. No te vayas. Es lo que yo te decía, la integración, la necesidad del vecino, escuchar al vecino, que no sea, la municipalidad contrató a un arquitecto y dispuso tal cosa. No, el vecino aporta ideas, aporta necesidades, el vecino colabora con el mejoramiento de toda la ciudad. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Defender Laboral nos ocupamos de sustentar calidad de vida en el trabajo como un derecho humano laboral que repercute en la salud ocupacional de los trabajadores. Somos Defender Laboral, un estudio especializado en la defensa de tus derechos. Consultanos, estamos en Sobremonte 971, Río Cuarto. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir un incumplimiento de los derechos humanos o un abuso respecto de los mismos y pueden poner en peligro la igualdad de oportunidades. Mira, nosotros, integramos la CTA Autónoma con nuestro sindicato ATE, que también está, confluye en esta central de trabajadores argentinos. Lo que nosotros valoramos en este tiempo son algunas herramientas, algunos insumos que venimos trabajando desde el feminismo sindical para afianzar estos temas relacionados con la violencia laboral y la violencia de género. Justamente nosotros estamos tratando de incorporar a las negociaciones colectivas y a los convenios de trabajo la agenda de género y la agenda de las violencias, porque justamente creemos en el sindicalismo que trasciende, la disputa por el salario, que si bien no es un tema menor, porque necesitamos estar libres y desendeudadas, que es la consigna que nosotros llevamos a la calle cada vez que salimos en nuestras marchas. También es importante que el sindicato tenga este sentido de lucha, de conquista, que el feminismo, que el movimiento feminista ha ido desenvolviendo a través de estos años. Entonces lo incorporamos a la agenda, en la negociación colectiva. En algunas cosas ha cambiado y en otras es una mochila, es una doble mochila, porque nosotras, salir a trabajar y hacernos cargo también de la crianza de nuestros hijos, a veces es una doble tarea. Pero nos parece muy importante en este momento la participación política, fundamental, para afianzar la democracia, para la participación, para aumentar los derechos.
Justamente nos parece que sin militancia no podemos llegar a estos lugares donde hemos llegado, y por eso nos parece que hace falta más militancia. A nosotros generalmente nos llega, al sindicato nos llegan diferentes demandas del ámbito laboral, del contexto del trabajo, las diferentes nociones de violencia, porque hablamos de las violencias en general, que tiene que ver con el maltrato, que tiene que ver con la intolerancia, que también es un componente que nuestra sociedad en este sistema capitalista, neoconservador, va llevando a que la figura del trabajo también se vaya transformando y que haya mecanismos violentos para poder llegar a objetivos concretos en el trabajo. Entonces nos parece que estas prácticas son cada vez más cotidianas porque salen a la luz, no porque sean nuevas. La Argentina tiene un movimiento sindical que históricamente, comparado con los otros países de América Latina, estamos a la vanguardia, me animo a decir en el mundo. El movimiento sindical en la Argentina ha sido un movimiento histórico que ha llevado conquistas que hoy están vistas como, si se quiere, como un piso de derechos, y que eso ha llevado justamente a identificarnos en el mundo como un país que va a la vanguardia en derechos laborales, en los derechos que hemos conquistado. Entonces me parece que también en América Latina, de alguna manera, hemos tenido algunas reuniones. Bueno, la CTA Autónoma forma parte de varias organizaciones latinoamericanas, y en estos encuentros por ahí podemos cotejar. En algunas cosas vamos muy adelante y en otras estamos muy atrás en términos de derechos. Justamente contar con herramientas como son los protocolos de violencia de género son herramientas que visibilizan, pero que a su vez ponen de manifiesto mecanismos, procedimientos posibles que de alguna manera estandarizan. Estos procedimientos permiten estandarizar algunas acciones, porque no cualquier denuncia, no cualquier situación que se presenta en el lugar de trabajo da origen a una denuncia. No necesariamente esta relación de víctimas y de victimarios por ahí también nos pone en una trampa, porque dejamos de lado el contexto del mundo del trabajo, donde hay tensiones, hay conflictos, hay derechos. Bueno, siempre estamos a la conquista de nuevos derechos, y esto no lo queremos perder de vista desde nuestro movimiento sindical. Una de las limitaciones es el trabajo de crianza que seguimos asumiendo las mujeres. Entonces, cuando, por ejemplo, nos tenemos que presentar a un concurso, estoy pensando en las compañeras abogadas que quieren ser juezas y que tienen que concursar, por ejemplo. Tienen que atender a los chicos, criarlos, buscarles el lugar y hacerse el momento para estudiar y después poder concursar en esos cargos. Es realmente costoso, digamos, en la vida de las mujeres, y que por ahí en los hombres esto no es para nada igualitario. Al contrario, tienen algunas ventajas los hombres por ser hombres, tienen la crianza compartida, tienen los derechos paternales y un montón de cosas que también son responsabilidad compartida. Pero las mujeres seguimos asumiendo ese rol de cuidados que a veces nos lleva, digamos, nos cuesta en este tipo de oportunidades de ascender laboralmente a cargos jerárquicos por la organización cotidiana que tenemos en nuestra propia vida, y también por la falta de recursos, porque hay que contratar niñeras, cuidadoras, guarderías. El personal de la familia a veces no da abasto tampoco. Bueno, tampoco contamos con tantas abuelas y abuelos disponibles. Sin dudas se avanzó, sobre todo en las normativas, en las conquistas de derechos, desde el mismo momento en que se comenzó a plantear la problemática de la violencia laboral y el acoso en los lugares de trabajo. Pero bueno, si bien ha habido y tenemos y contamos en nuestro país con una normativa sobre esta problemática, tenemos un largo camino por realizar, porque todavía hay mucho para trabajar, de acuerdo a lo que podamos relevar con los distintos sectores, ¿no?, del trabajo, en cuanto a lo que es la difusión, la capacitación, el conocimiento, como para poder identificar de una manera genuina las situaciones de violencia laboral y a partir de ahí acompañar a la persona que está siendo violentada, orientarla, contenerla, guiarla hacia los lugares, los espacios o los procedimientos
que están en la mayoría de los sectores ya habilitados para el tratamiento de este tipo de situaciones. Hay un gran avance, pero por otro lado, a nivel de lo que es las organizaciones sindicales, un gran trabajo por hacer, sobre todo para poder llevar toda esta información, todo este conocimiento, toda esta capacitación a cada uno de los actores que están dentro de las organizaciones sindicales y a partir de ahí a cada uno de los trabajadores, para de alguna manera lograr el empoderamiento también del trabajador a partir del conocimiento, a partir de la información que, como decíamos, le va a permitir identificar cuando a otro compañero o a sí mismo se lo ve en una situación que puede constituir una situación de violencia laboral o de acoso. Tenemos una diversidad de situaciones de acuerdo a los diferentes sectores del trabajo. Las estadísticas a nivel nacional marcan sobre todo que el porcentaje más importante de las denuncias que llegan o de las consultas también está dada por los trabajadores de los sectores vinculados a las empresas de servicios y a los comercios. Pero también los otros sectores en menor medida están contemplados porque también están, digamos, viviendo esta misma problemática. Y puntualmente en esa diversidad de situaciones vemos que existen diferentes tipos de violencia. Prevalece sobre todo, en su gran mayoría, el maltrato psicológico, el hostigamiento, en algunos casos el insulto. Y ese tipo de situaciones, en la mayoría, no en todos los casos, se da en un sentido vertical, desde determinados sujetos que se encuentran en una situación de jerarquía, llámese en un ámbito público, un funcionario, un profesional, y en ámbitos privados, un jefe de sección, un supervisor o cualquier otro cargo de jerarquía. Se dan en menor medida entre pares en algunos sectores de trabajo, pero en la gran mayoría se advierte que son esencialmente situaciones de maltrato psicológico y con una orientación vertical. También es un dato llamativo que se hacen consultas a los distintos organismos. Hay organizaciones sindicales que ya han elaborado sus propios protocolos de actuación ante estas situaciones o que acompañan al trabajador hacia la justicia, hacia los espacios que están habilitados en el Ministerio de Trabajo. Pero como dato significativo, vemos que muchos casos no llegan a la denuncia, sobre todo, o no llegan a la consulta porque prevalece el miedo del trabajador, en algunos casos a la pérdida del empleo. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta hablamos de parto respetado. Ya venimos. Más deportes y más salud. El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Área Médica Salud 11, un espacio que convierte al renovado Centro 11 en el polo deportivo más importante del sur cordobés. Estas nuevas instalaciones estarán al servicio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad para la obtención de su apto físico, realizarse el examen EMAC o someterse a análisis bioquímicos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Defender Laboral nos ocupamos de sustentar calidad de vida en el trabajo como un derecho humano laboral que repercute en la salud ocupacional de los trabajadores. Somos
Defender Laboral, un estudio especializado en la defensa de tus derechos. Consultanos, estamos en Sobremonte 971, Río Cuarto. El término parto respetado, parto humanizado, hace referencia al respeto de los derechos de las madres, niños, niñas y sus familias en el momento del nacimiento, promoviendo también el respeto a las particularidades de cada familia, etnia, religión, nacionalidad, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Hablamos de parto respetado. Desde el 2004 a la fecha tenemos en la República Argentina una legislación que habla del parto respetado. Vamos a estar con la doctora Agustina Chiriotto hablando de este tema. Acompáñennos. Bueno, enganchando un poco con el fallo que venimos, el incumplimiento genera una responsabilidad civil y penal, ¿sí? Entonces es importante que el personal de salud y el personal que está en la clínica sean, digamos, un motor de cumplimiento de esta ley para con las personas que van a vivir este momento. Bueno, como había dicho anteriormente, la ley que nombramos, la 25929, es a nivel nacional. Entonces, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de brindar prestaciones en lo que es el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto. Entonces, ante un incumplimiento por parte de las obras sociales o las prepagas, como nos preguntas, se puede intimar al cumplimiento o poner un amparo de salud para que cumpla. Final del programa, gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos con este y todos los programas en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho, también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Agradecer especialmente a Agustino, que me viste como todas las semanas en Alvear y Colón, en la esquina más importante de la ciudad de Río Cuarto, y también con la incorporación de Aires Ropa Femenina, un lugar para ir a visitar. La semana próxima nos vamos a reencontrar para ser Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía. Hasta la semana que viene.